Adolfo Castañón nació en la Ciudad de México, en el centro histórico, en 1952, 8 de agosto del 8 de 52, que si lo reducimos entre números primos da 8. Mi número cabalístico entonces es el 8. Yo tengo la traviesa práctica de auspiciar o de practicar el deporte del antirrobo, que es llegar con un libro a una librería de mi casa y ver dónde ese libro, vamos a decir por ejemplo podría situarse en una librería y sin que nadie me vea, ponerlo subrepticiamente en el estante que le correspondería. Pues empecé a leer desde muy niño, ni siquiera a leer, a tener trato con los libros incluso antes de leer, porque mi padre era historiador y redactor de un boletín bibliográfico de la Secretaría de Hacienda, que rescataba como si fueran novedades editoriales los fondos de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Entonces eso le permitía tener contacto con el pasado remoto, el pasado menos remoto y el momento actual. Entonces yo me crié, digamos, en ese espacio. Y pues muy pronto empecé a tratar con los libros o a dejar que los libros me rodearan o eso. Bueno, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, lingüística, literatura, hice un viaje de casi un año a, que ahora ya no se podría hacer, a Europa, Medio Oriente, Israel, Grecia, Turquía, pidiendo aventón, conociendo la calle, conocí un Israel en guerra. Entonces regresé en 74, cuando regresé en 74 ya tenía que regresar a la facultad, pero también tenía yo muchas inquietudes, entonces empecé a entrar en contacto con dos polos de la cultura mexicana. Uno era precisamente el polo Monsiváis, digamos el polo sur, que Monsiváis era el redactor del suplemento de la cultura en México, y entré en contacto con él gracias a David Huerta y Paloma Villegas, que me presentaron con él. Y pues empecé a trabajar en la cultura en México, pero paralelamente, muy poco después, también empecé a colaborar con Octavio Paz en la revista Plural, de la que fui corrector. Entonces, ese era el polo norte de la ciudad, ¿no? Por aquí, en algún momento dado, digo que cuando conocí a Carlos Monsiváis yo tenía 22 años y él tenía 36 cuando lo conocí. Pero yo lo sentía ya no como un hermano mayor, sino casi como un padre este o como pues un tío abuelo, digamos, porque él era una persona muy, digamos, con mucha fuerza. Eh, yo cuando empecé a trabajar con Carlos, pues empecé a trabajar pues en una cosa, en una causa común, y esa causa común era el suplemento de la cultura en México, que es un momento muy interesante de la cultura mexicana, que ahorita no nos detenemos en ese, pero tuvo que ver mucho con Carlos, yo creo que en su desarrollo intelectual de él, el haber dirigido ese suplemento, porque le permitió proyectar su creatividad y medirse con distintas circunstancias literarias, políticas, culturales y artísticas. Entonces, yo fui testigo un poco de ese crecimiento, desarrollo o florecimiento de Monsiváis sin darme cuenta mucho. Entonces, Monsiváis pues era intocable en cierto modo. ¿Quién iba a hablar de Carlos? No era, digamos, plausible. Eh, y
yo me atreví en algún momento dado esta distancia que yo podía tener, que yo era pero no era, que eso tiene que ver con un rollo mío, que está en un poema, en Recuerdos de Coyoacán, que dice el poema, eh, yo era otro y era el mismo. Y bueno, pues sí, yo era otro y era el mismo, es decir, yo también pertenecía a la orilla de Octavio Paz y de Alejandro Rossi, de Salvador Elizondo y de Juan García Ponce. Eh, y en la revista Vuelta yo escribí un primer texto sobre Carlos, que es un texto que está aquí incluido, que es un texto pues bastante citado, conocido, que es el texto llamado Carlos Monsiváis, un hombre llamado Ciudad. Es con el que abre, creo. ¿Eh? Es con el que abre este capítulo. Es con el que abre este capítulo. Entonces, bueno, aprovecho para decir que el libro está, digamos, amenizado o está intercalado con algunos testimonios gráficos que me pidieron los amigos de Bonilla que pusiera, que son dedicatorias de Carlos a mi persona de sus distintos libros. Bueno, entonces este artículo, este ensayo de un hombre llamado Ciudad, eh, por una parte, en un momento dado, distancióme y por otra parte, acercóme a Carlos. Entonces, un hombre llamado, el libro Nada Mexicano Me es Ajeno, inicia con ese texto, y yo diría que este libro es en realidad como una especie de guía roji del país llamado Monsiváis, porque aquí se van a encontrar, no todos, pero muchos de los temas que trabaja Carlos. Y como decía, el libro tiene dos mitades. Una mitad son, digamos, mis aproximaciones diversas a Carlos, dictadas en momentos y circunstancias específicos, unos más amplios, otros más breves, de distintos géneros. Bueno, pues fue definida de manera, digamos, azarosa, y más bien, ¿cómo los fui acomodando? Pues los fui acomodando para que hubiera una como progresión o una sintaxis dentro del tema, de esta guía por el país de Monsiváis. Hay temas que yo no toqué de manera, digamos, profunda, como puede ser, por ejemplo, la relación de Carlos Monsiváis y el cine, porque no me siento capacitado para el tema. Eh, la otra parte del libro es, yo en la Academia Mexicana de la Lengua tengo el cargo de ser bibliotecario archivista y la gente se burla mucho de la palabra archivista, pero yo me siento muy identificado con esta palabra archivista. Y esta segunda parte es una parte de archivista porque lo que está aquí reunido, que creo que tiene un valor, es un registro escrupuloso, minucioso, que quiere ser, digamos, lo más amplio posible, abarcador posible, de todos y cada uno primero. Esquelas sobre el fallecimiento de Carlos Monsiváis. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Carlos produjo una red, que sí lo sabíamos, pero una cosa es saberlo y otra cosa es palparlo, tocarlo, decir, ah, míralo. Y después de esa, digamos, primer capítulo de las esquelas, que había que comprar todos los periódicos, estar muy atento, una hemerografía póstuma parcial de todos y cada uno de los artículos que se escribieron con motivo de la desaparición del cronista. Y de nuevo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que había una gran cantidad de deudos que se movilizaron con la pluma para ir a Jairo Calixto Albarrán, a donde vais Monsiváis, Monsiváis y el tráfico de órganos por Álvaro Cueva, Hasta pronto Monsi por Marcela Gómez Salce, escenas como Monsiváis de Guillermo Sheridan. Esto da cuenta de alguna manera de la amplitud de la red de, del personaje, pero también da cuenta de otra cosa, de cómo él logró crear una especie de unidad nacional. Aquí está una visión diagonal
multipartidista, de alguien que supo tocar como una especie de médico que toca puntos neurálgicos de medicina, de acupuntura, tocar el cuerpo social, y entonces lo que emerge de esto es una como constancia de quiénes son las personas que leen en México, quiénes son las instituciones que leen. A eso se añade un repertorio de las caricaturas, que ahí se la portada del libro, y le agradezco mucho al Fisgón, y no solo eso, lo más abrumador, logramos, es los enlaces en internet, que no son uno ni dos. El libro está dedicado a los gatos de Carlos Monsiváis. Está dedicado a Pío Nonoalco, a Carmelita Rovero, a Evasiva, a Nana Nina de Ricci, a Chocorrol, a Posmoderna, a Fetiche de Peluche, a Fray Bartolomé de las Bardas, a Monja Desmetecada, a Mito Genial, Ansia de Militancia, Miao Tse-tung, Misoginia, Misantropía, Caso Omiso, Zulema, Maraima, Voto de Castidad, Katzinger, Peligro para México y Copelas o Maullas. De nuevo, ¿qué es lo que hay en estos nombres? Hay una especie de tráfico en la vida personal, en la vida íntima, de la actualidad y de la cultura política y social y cívica y del chisme con la cotidianidad y con un animalito que Carlos pues era muy afecto a ellos. Entonces, bueno, creo que esto también es sintomático un poco de cómo dentro de estas páginas hay pues una especie de zoológico nacional de quienes leen, quienes escriben, quienes se interesan, y Monsiváis lo que supo fue hacer, fue catalizar, fue saber catalizar eso, ¿no? A ver, ¿qué trae este portafolio que es el portafolio de Castañón? Ay, trae la antología de la literatura fantástica de Borges, que es como un libro de cabecera. Trae un libro que voy a traducir el día de mañana, que es un libro de entrevistas de Paul Ricoeur. Trae un libro que he andado cargando desde hace mucho tiempo, que es el libro de Beth Mehta, que nunca ha reeditado el fondo, La mosca y el frasco, que son encuentros con intelectuales británicos. Y aquí hay algo que es interesante. Y con eso quizás una cita que tiene que ver con Wittgenstein. Una persona atrapada en una confusión filosófica es como un hombre encerrado en una habitación queriendo salir de ella, pero sin saber cómo. Intenta salir por la ventana, pero es muy alta. Trata de usar la chimenea, pero es muy estrecha. Y si tan solo se diera vuelta, vería que la puerta siempre había estado abierta. Esto parecería ser el epitafio de Wittgenstein. Bueno, me gusta leer filosofía y cosas fantásticas, aparte de que pues leo a Alfonso Reyes y todo lo demás, pero esto es lo que ando cargando el día de hoy, y pues leo a la hora que se puede. Esas son las cosas que este señor llamado Adolfo Castañón, a quien la gente confunde con Jaime Maussan en el metro y le dan el asiento automáticamente, trae en la cabeza, que me parecen pues más fantásticas que las que el susodicho personaje expresa, sin hablar mal de él, por supuesto.